Buenas, a continuación les voy a hablar sobre uno de los delitos informáticos referente a lo que es el daño informático, que es el ransomware. Mi nombre es Kelly Joana Torres Navarro, soy estudiante de la especialización en seguridad informática de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Empezaremos hablando de lo que son las leyes vigentes en Colombia. En Colombia tenemos la ley 1273 del año 2009, la cual consta de varios artículos en los que se clasifican todos los delitos informáticos. Como estamos hablando del daño informático, nos estamos refiriendo específicamente al artículo 269D, que dice: el que sin estar facultado para ello destruya, dañe, borre, deteriore, altere o suprima datos informáticos o un sistema de tratamiento de información o sus partes o componentes lógicos, incurrirá en pena de prisión de 48 a 96 meses y en multa de 100 a 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. El ransomware es uno de los delitos más populares y más lucrativos que han venido atacando en los últimos años. Este consiste en un software malicioso que se aprovecha de las vulnerabilidades de los sistemas e instala este software en los dispositivos para encriptar toda la información, para encriptar el dispositivo y pedir un rescate por ello. Para ese rescate suele pedirse en un pago, por lo general en monedas virtuales. Uno de los ataques de ransomware más famosos fue el ransomware más conocido como virus de la policía, que consistía en mostrar un mensaje en el que se le informaba a la víctima que su equipo había sido encriptado debido a que se habían encontrado actividades ilegales referentes a la pornografía, y para poder recuperar este dispositivo era necesario que la persona realizara el pago de una multa. Esta era la manera en que se le cobraba a las personas que eran víctimas. De acuerdo a un informe dado por la amenaza cibernética de 2018 de la compañía SonicWall, informa que durante los años 2016 y 2017 el número de estos ataques ha disminuido considerablemente. Sin embargo, las consecuencias de estos ataques han sido muchísimo mayores, siendo por lo general las empresas de América las más atacadas. Ahora, hablando con respecto a lo que son los riesgos y amenazas, tenemos que no solamente las grandes organizaciones, ni las medianas, ni las pequeñas empresas son las que están en este riesgo. Incluso las personas del común pueden llegar a tener riesgos de este tipo de ataques. El contagio con este tipo de virus lo encontramos al descargar archivos de correos electrónicos, al navegar por páginas web en las que ni siquiera se le solicita al usuario descargar o instalar nada. Simplemente con el hecho de estar navegando en ese sitio ya se le ha dado acceso al atacante. También se tiene el riesgo de tener una pérdida de toda la información o una pérdida parcial o modificación de la misma. El hecho de que después de realizar el pago por el rescate de la información, esta sea desencriptada y sea nuevamente del propietario, no garantiza que esa sea la información real o la información original, ya que el atacante pudo haber realizado una modificación, pudo haber realizado un reemplazo, eliminado información e incluso pudo haber dejado algún otro tipo de software instalado en nuestros dispositivos para mantener como un proceso de espionaje y saber qué es o cuáles son nuestras actividades, de manera que eso se podría facilitar para un posible ataque posterior. Hablando de los impactos económicos y psicológicos, es bueno mencionar uno de los ataques de ransomware más conocidos, que fue el CryptoWall, que llegó a alcanzar cerca de los 4.5 millones de dólares en bitcoins. Es una suma considerable y da la certeza de que es un ataque bastante lucrativo para los atacantes y que genera un alto impacto en lo que son las víctimas. Pero no solamente este tipo de ataques no solamente tienen un impacto económico, sino también psicológico.
Pongamos el ejemplo de una persona que almacena en sus dispositivos todos sus recuerdos, fotografías, videos, incluso cosas personales como facturas, cuentas personales, etc. Y no tenga la capacidad de ceder a las demandas del atacante. Y por lo tanto, esa información que antes poseía ya queda encriptada sin posibilidad de recuperarse e incluso poder llegar a perderla. Esto puede generar un alto significado en lo que es en la persona. Como recomendaciones se dan que tengamos siempre actualizados todos los sistemas operativos y absolutamente todos los dispositivos en los que manejemos información. Computadores portátiles, computadores de escritorio, celulares, tablets, dispositivos de comunicaciones. Todos deben estar actualizados con los últimos parches de seguridad. Se recomienda no abrir correos electrónicos de fuentes desconocidas. Si no se conoce el remitente, es mejor no abrir la dirección de correo electrónico porque puede ser un correo que nos está enviando algún tipo de ataque. Tampoco navegar en sitios web que no son confiables. A veces simplemente con el hecho de estar en un sitio ya podemos ser víctimas, podemos estar abriendo una puerta para que un atacante vulnere nuestra seguridad. También se recomienda realizar copias de seguridad periódicas. No es bueno tener solamente la información en un solo sitio. Se recomienda realizar copias y mantenerlos en lugares apartados en los que en caso de llegar a ser víctima de este tipo de ataques simplemente se pueda devolver a una posición o una situación anterior y no ceder a las demandas que el atacante está solicitando. Además, se recomienda implementar firewalls en los dispositivos. Esto será una medida adicional de seguridad, permitir que bloquee ese tráfico o aquella actividad sospechosa que puede indicar un posible riesgo para la seguridad de nuestros dispositivos y de nuestra información. Además de contar con un software antivirus, se recomienda que este sea reconocido, no sea de esos, software que son gratuitos y de poco reconocimiento, que tenga una amplia base de datos y esté constantemente actualizada para estar disponibles para enfrentar cualquier tipo de ataque. Gracias.